Amados hermanos, queridos amigos, reciban abundantes bendiciones del Señor. Les habla Jesús A. Géliga Torres, instructor de escuela bíblica de la Iglesia Presbiteriana en el barrio Higüey de Aguadilla, Puerto Rico. Les ofrecemos en el día de hoy el foro bíblico correspondiente al 20 de septiembre del 2020. Esta lección estará enmarcada bajo el lema Crisis, Esperanza y Fidelidad. Y la misma lleva como título Supera la crisis. Usaremos versos de Primera de Samuel del capítulo 17, de los versos del 32 al 51. Escuchemos la lectura de esos versos. En el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción del Espíritu Santo, leemos Primera de Samuel 17, versos del 32 al 51. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo le mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Que el Señor bendiga su palabra. La crisis, por difícil que parezca, más que agentes de ruina y destrucción, podrían ser estímulos para cambios favorables a la experiencia de quien la sepa enfrentar. Cualquier situación adversa puede ser superada con fe, con paciencia y con mucha perseverancia. Algo que nos servirá para capacitarnos y poder enfrentar otras situaciones
similares en el futuro. Muchas veces el impedimento mayor para enfrentar una crisis somos nosotros mismos. En vez de afrontar el evento con valor y confianza, lo primero que hacemos es decirnos a nosotros mismos, yo no puedo. Ese yo no puedo tiende a anular a toda la persona que tiene la capacidad para lograr metas y objetivos y le torna en un incapacitado desde el inicio. Estas y muchas otras cortapisas que nosotros mismos nos imponemos pueden generar gigantes en el interior de nuestras almas. Toda situación adversa, no importa la apariencia que tenga, se convertirá en un gigante vencido ante quienes la enfrenten con fe, con paciencia, con mucha prudencia y con mucha constancia. Y por supuesto, con la ayuda del Altísimo. Leamos los primeros dos versos de la lección, el 32 y el 33, y dicen como sigue. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl había llamado a David ante su presencia cuando escuchó que David había dicho públicamente, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y David, con iniciativa propia, decide enfrentar al gigante conociendo que sus propias fuerzas no bastan para ello. Su principal estrategia consiste en no actuar a base de lo que es un modelo inoperante, como Saúl le estaba explicando. Recordemos que siempre hay personas que intentan bloquear el espíritu de lucha de quienes se toman la iniciativa de pelear ante una crisis. Casi siempre exageran el problema viéndolo más difícil de lo que es, sin colocar a Dios dentro del asunto como el primer aliado. Saúl solo ve limitaciones. Le dice a David que él no podrá enfrentarse a Goliat porque solo es un muchacho inexperto y Goliat es un guerrero experimentado. Pero David estaba preparado para enfrentar a todo lo que veían sus limitaciones. Ya había experimentado el rechazo de sus propios hermanos en el pasado. Cuando la nación de Israel fue a la guerra contra los filisteos, los tres hermanos de David se convirtieron en soldados del ejército israelita. Y a David no se le permitió ser soldado y tuvo que quedarse en casa cuidando los rebaños de ovejas de su padre. Su hermano Eliab lo despreció al verlo llegar al campamento de batalla y fue despreciado aún más cuando mostró interés en pelear contra el gigante Goliat. Sobre todo porque todos los soldados del ejército israelita le tenían miedo al gigante filisteo. Todos veían a David solamente como un muchacho pastor de unas pocas ovejas en el desierto y nada más. Pero Dios lo veía como un muchacho con una misión en la vida. Tenía objetivos muy fundamentados en su fe en Dios, por supuesto, para triunfar en la vida. El rey Saúl esperaba ver a un guerrero alto, con físico de atleta y experimentado en 1000 batallas. Pero lo único que vio fue un pastor de ovejas. Y Saúl pensó que David no tenía las cualidades ni las habilidades de un campeón. Pensó que no estaba preparado físicamente
para esa difícil tarea. Pero ¿cómo responde David a los que no ven en su corazón? Veamos los versos del 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David no se deja intimidar, mucho menos por la opinión de su hermano Eliab, ni por lo dicho por el rey Saúl, y mucho menos por las intimidaciones de Goliat, que tan exitosas habían resultado contra el ejército israelí. David, a diferencia de los demás, ubica a Dios en lugar prominente en su decisión. Lo hizo recordando momentos en que su labor pastoral, aun cuando era niño, en que Dios lo ayudaba a matar leones y osos cuando estos atacaban a las ovejas. Ante él como niño, estos animales eran gigantes que terminaban muertos y vencidos. La estrategia de David fue darle sentido de consistencia a la presencia de Dios, específicamente a la presencia de Dios en su vida, que lo había protegido y lo había hecho victorioso en situaciones desventajosas para él. Él asoció que Dios era constante en su presencia, en su ayuda, en su defensa y en la protección de los suyos. El rey Saúl se queda sin alternativas y solo puede decir: ve, y Jehová esté contigo. Vayamos a los versos 38 y 39 que dicen: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl trató de ponerle a David su propia armadura, pero la armadura de un hombre alto y guerrero maduro como Saúl no le servía a un muchacho como David, y se la tuvo que quitar. Pero David no permitió a Saúl que le detuviera por sus pocas expectativas, ni por su voluminosa armadura. La armadura y las armas de Saúl, más que ayuda, eran impedimentos para David. ¿Y de qué se va de David para enfrentar a gigantes? Veamos el verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas. 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El cayado y la vara eran instrumentos básicos del pastor de ovejas. La vara era un pedazo de madera o rama recto de quizás menos de 3 pies, que el pastor usaba para dar golpecitos y dirigir las ovejas a su camino cuando alguna se salía de la ruta. El cayado, por su parte, era una vara de 6 pies de largo, con una especie de gancho en el extremo superior, que tenía múltiples usos. Entre ellos servía de apoyo al pastor en su caminar, a la vez que servía
como herramienta de extensión de sus manos cuando estaba cuidando las ovejas que se iban en hoyo, se caían o se acostaban y no se podían levantar. Tanto el cayado como la vara podrían ser usados como armas contra animales peligrosos, especialmente para ahuyentarlos. El zurrón, por su parte, era la bolsa grande de cuero que regularmente el pastor usaba para guardar y llevar su comida o cualquier otra cosa. La honda en las piedras, distinto a las demás cosas que llevó el David para enfrentarse al filisteo, eran armas de defensa o de ataque. La honda consistía de un trozo de cuero o de tela fuerte y con un hilo o cuerda atado a cada lado. Para usar la honda se doblaba por la mitad, se sostenía el extremo de la cuerda, se le colocaba una piedra en el doblez y se le hacía girar con velocidad por sobre la cabeza varias veces. Y luego se soltaba uno de los extremos de la cuerda y de este modo la piedra se proyectaba con gran fuerza. La honda era parte del equipo básico de los pastores. Y David, obviamente, como pastor, tenía su propia honda. Pero también era un arma en las manos de un soldado. Las piedras lisas eran hechas por la naturaleza, porque al rodar por las aguas del arroyo durante las lluvias, el choque entre ellas y otras superficies las alisaba y las redondeaba. Y eso ayudaba a que se convirtieran en proyectiles perfectos, que ofrecían poca resistencia al viento y alcanzaban mayores velocidades al lanzarlas con la honda. ¿Por qué David toma 5 piedras y no una sola, que fue toda la que necesitó? Hay múltiples teorías respecto a eso. A mí me parece que estas 5 piedras tienen algún significado simbólico. La teoría de que las llevó por si fallaba con la primera es la primera teoría que carece de total validez, porque difícilmente hubiese podido tomar una segunda piedra sin que el gigante se hubiese percatado del asunto y hubiese terminado con él. Dejando que cada cual interprete según su fe, expongo una posible explicación que escuché hace muchos años y desde entonces creo que ha satisfecho toda curiosidad que me pudiera dominar respecto a este asunto. En muchos pasajes bíblicos hemos visto que la piedra se ha usado como símbolo de la fe. Siendo tomada del arroyo, me satisface pensar que es una piedra que significa una fe pura, limpia, bautizada, que lleva el agua viva de Jehová. Recordemos que la Biblia nos enseña que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas 5 piedras podían ser la fe aplicada a cada una de las partes en las que debemos confiar y de las que nos servimos para hacer las cosas. Esto es el cuerpo, el alma, la mente, nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Cualquier otra cosa que yo pudiera decir sobre estas 5 piedras serían demasiado especulativas y no creo que este sea el propósito de esta clase. Leamos los versos del 41 al 44, que dicen como sigue. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo muy poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Goliat, el experto en intimidación, lanza un turbador ataque hacia David. Y como de costumbre, el gigante se vanagloria junto a su escudero. El filisteo comete el primer error: prejuzga a David. Es evidente que el perfil básico del soldado no era para Goliat, ni joven, ni rubio, ni bonito. Pero no es Goliat el único que juzga por la apariencia de David. Ya lo ha hecho Saúl. Y posterior a estos versos, es Samuel quien comete el mismo error, dejándose llevar por las apariencias y por poco unge como rey a la persona equivocada. Dios, que todo lo ve, entonces le dijo a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de tus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso está en 1 Samuel 16:7. El gigante Goliat desprecia a David por su apariencia, por las armas que portas, que parecen más aperos de trabajo que instrumentos de guerra, y por sus convicciones religiosas. Le deja saber que le mataría y que no era digno ni siquiera de que su cuerpo viera sepultura. David utiliza sus propias armas, que algunas veces eran instrumentos de labor pastoral, que no comparan con las de su oponente. Aunque con esas armas, con su estatura, su fortaleza y su falta de experiencia militar, parecía estar en desventaja. Pero la unción que Dios le dio y su presencia en él hacía la diferencia. Y eso Goliat no lo sabía, pero David sí lo sabía. Hubo una característica que él usó que reflejan la unción y presencia de Dios en él. En primer lugar, la prudencia y la confianza al elegir 5 piedras lisas. David ya había declarado la fortaleza del Dios en cuyo nombre él luchaba y su superioridad sobre su oponente y a quienes representaba. Saúl no lo había estimulado a luchar y Goliat lo había humillado por su apariencia, pero ninguno vio a Dios en la escena de la lucha al lado de David. Veamos los versos del 45 al 47 de la lección, que nos dicen: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. El temor y el miedo comienzan a cambiar de bando. Cuando David debió estar amedrentado fue cuando más valor demostró. Ante la inminente lucha, el gigante seguía de pie, infundiendo temor con su poder y su apariencia. Pero David se había liberado de todas las limitaciones que otros le habían impuesto. Y no mostraba el miedo que estaba profundamente sembrado en el rey, en su ejército y en el pueblo israelita. Eso debe haber traído algún tipo de intimidación al gigante, quien tal vez por primera vez probaba un poco de su propia medicina.
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David discierne que se trata de una lucha espiritual, enmascarada por una apariencia de lucha natural. Goliat no tiene conciencia de que él es un mero peón de un tablón de ajedrez que pertenece a los que lo han utilizado en sus batallas. David, por su parte, no desconoce el tamaño y el poder de Goliat, pero tampoco desconoce su propio tamaño y su propia capacidad física. Pero ve lo que nadie más ve, al Señor de los ejércitos celestiales. David solo sabe que no se trata de espadas y piedras, de fuerza y debilidad. Sabe que todo ello no es otra cosa sino la apariencia de una lucha más importante y cruenta. Y por eso se enfrenta a Goliat con la autoridad y el poder del Dios verdadero. Y es con esa autoridad que puede decir al filisteo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Leamos los versos finales de la lección, 1 Samuel 17, del 48 al 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Si solo pudiéramos depender de nuestras propias fuerzas y viéramos a un gigante como Goliat abalanzarse sobre nosotros, y con la peor de las intenciones, por supuesto, lo más probable es que echáramos a correr en dirección opuesta. Pero David no se dejó atemorizar. No se dejó atemorizar por el gigante. Él conocía sus armas espirituales. Sobre todo sabía que detrás de él estaba Jehová de los ejércitos. Y en lugar de huir como cualquiera otro hubiese hecho, David salió corriendo para enfrentar al enemigo. La batalla en cierta medida duró poco. David no hizo una gran hazaña ni diseñó una gran estrategia. Simplemente contó con lo que tenía a la mano, confiando totalmente en que el Señor se encargaría de hacer el resto. David corrió hacia su enemigo, tomó una piedra de la bolsa y la puso en la honda e hizo girar la honda sobre su cabeza hasta que alcanzó la velocidad necesaria y soltó una de las cuerdas de la honda. En su convencimiento de que una honda era un instrumento para asustar perros, Goliat caminó hacia David. Su descomunal tamaño jugó en su contra. Su enorme cabeza era un blanco propicio para el avisado pastor. Los que somos fanáticos a ver competencia de golf televisada, vemos como cuando hay un tiro importante, el silencio reina absolutamente en la expectativa de que el mismo tiro ha de ser certero. Imagínense el silencio que se produjo mientras la piedra volaba por los aires hacia el objetivo. Sin duda Jehová se aseguró de que David no tuviera que intentar repetir el tiro. La piedra dio en el blanco y se hundió en la frente de Goliat,
y el coloso se tambaleó y cayó hacia adelante. David se acercó a Goliat, le quitó la espada y con su propia arma le cortó la cabeza. Cundió el pánico cuando el ejército filisteo vio a su paladín vencido y humillado, y abandonaron el combate, huyendo del campo de batalla. Por fin, Saúl y su ejército cobraron valor. Con un fuerte grito de guerra empezaron a perseguir a los filisteos. El resultado de la batalla fue justo el que David le había dicho a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Queridos hermanos, es necesario que nosotros discernamos el tipo de lucha en la que nos encontramos. Debemos desarrollar nuestra dimensión espiritual, abundar en la comunión con el Espíritu Santo para poder ver lo que se oculta tras la apariencia de lo natural. De lo contrario, solo veremos la pandemia y la muerte. Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. La guerra espiritual exige un carácter firme y arrojado. Hay batallas que no podemos darnos el lujo de perder. Demanda que tomemos la iniciativa nosotros mismos. Muchas batallas espirituales se pierden mientras permanecemos a la espera. Debemos y podemos tomar la iniciativa para que nuestras perspectivas de vida cambien. No hay gigante que no podamos vencer en medio de la fe, a través de la fe y por la perseverancia. No hay razón para que te sientas débil o creas que eres incapaz de resistir. El Dios que aseguró la victoria de David también lo hará contigo. Si somos siervos del mismo Dios, también podemos ser ejemplos vivos de lo que Él puede hacer en aquellos que confían en su poder. Confiemos en que el epílogo nuestro, de nuestra lucha contra los gigantes que nos amenazan en el presente, será verlos derrumbados a nuestros pies y no nosotros caídos ante los suyos. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos enfrentar las situaciones que nos parecen difíciles de la misma manera que lo hizo el pastor David. Ayúdanos a enfrentarnos a la vida con la seguridad de que tú estás a nuestro lado, dándonos el seguimiento y amparo que en tu palabra se nos ha prometido. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe de la misma manera que lo hiciste con David, para cuando tengamos de frente a un Goliat, no nos haga ver pequeños. Tengamos la confianza de que tu presencia nos hará ver inmensos. En el nombre de Jesús. Amén.